En cada niño nace la humanidad. Jacinto Benavente. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pamela Rendón y bienvenidos a un programa más de su podcast Me cayó el 20. Hoy tenemos un tema de gran interés para ustedes y que nos es de muchísima utilidad. Hoy vamos a hablar de la prevención del abuso sexual infantil, que es un tema que tenemos que estarnos actualizando y informándonos, porque a pesar de que creemos que tenemos todo manejado o que ya sabemos cómo transmitirlo a las personas que queremos, siempre tenemos que estar indagando o estar viendo las nuevas maneras de proteger a nuestros seres queridos. Así también, si fuiste víctima o conoces a alguna persona que lo fue, cómo poder hacer a un lado todos estos miedos e inseguridades para proteger a los que tanto quieres. Hola, mi nombre es Leti Loyola. Bienvenida, Selfa, nuevamente con nosotros. Nos da muchísimo gusto recibirte. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente. Y pues nada, vamos a empezar. El tema de hoy es de suma importancia porque no pensamos que el abuso sexual es como algo aislado, que de pronto ocurre en alguna familia, y en realidad el tema del abuso sexual es más frecuente de lo que pensamos. Desafortunadamente está muy presente en la vida de muchas personas y ocurre mucho en las infancias. Selfa, me gustaría que nos dijeras para empezar, ¿cuál es la diferencia entre un abuso sexual o un juego de esos juegos que se juegan entre niños y eso? Ay, qué buena pregunta, diferenciamos? es muy importante. Hay juegos sexuales que ocurren en la infancia que son normales y que son parte del desarrollo psicosexual de los niños. O sea, los niños y las niñas, como parte de su desarrollo, pueden hacer ciertas exploraciones sexuales con otros niños que son normales, pero ¿cómo diferenciar eso de abuso sexual? Los juegos sexuales tienen varias características para identificar que es normal. Número uno, ocurren entre niños de la misma edad. No ocurren de un niño mayor con un niño menor, sino niños de la misma edad. Número dos, además de jugar a eso, también juegan a otras cosas. También hacen otro tipo de juegos. Número tres, no es un secreto. No se esconden para jugar a ellos, sino que lo pueden jugar libremente. Y número cuatro, ninguno de los dos niños ha tenido una experiencia de abuso sexual previa. Entonces, eso es importante. Más bien, ahí es cuando se vería que es como una exploración, más que como una situación de alarma. Porque luego también a veces pasa en las escuelas o en familias que empiezan, vamos a jugar a la familia y vamos a hacer estos roles del papá y de la mamá, y puede haber cierta exploración y pues ya crece una alarma enorme, ¿no? De por qué está jugando a esto o por qué están acercándose de esta manera cuando debería de ser de una manera mucho más inocente, ¿no? Así es, y esas exploraciones son normales como parte del desarrollo. Cuando son focos de alarma es cuando ocurren una de estas cosas que mencioné antes, que un niño es mayor, que hay un secreto, que no juegan a otra cosa más que a eso, o que ya uno de los dos niños vivió abuso, fue tocado por alguien más y eso lo reproduce con el amiguito, el primito, el hermanito. Muchos de los abusos sexuales ocurren dentro de personas de la misma familia y pueden ocurrir de adolescentes hacia niños o de adultos hacia niños. Y que quizá ahí es donde está el secreto, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir yo que alguien ha abusado de mí si es mi abuelo, mi papá, mi hermano, ¿no? Y entonces se vuelve eso como un tabú y no se platica y el niño va creciendo y con eso solo, sobre ¿no? todo en soledad. porque el niño o niña que vive abuso sexual está siendo víctima de violencia y a través de la sexualidad es que se está ejerciendo esa violencia. Entonces normalmente hay una coacción hacia ese niño o niña para que no lo diga. Amenazas, chantajes, manipulaciones por parte del agresor. De tal forma o de tal suerte que el niño se puede sentir culpable o que puede sentir que es algo que no puede hablar porque algo le va a pasar a sus papás, porque lo van a regañar. Y también recordemos que
nuestros órganos sexuales o nuestros genitales tienen muchísima sensibilidad y entonces también puede ser que el niño o la niña sienta excitación. Eso no quiere decir que le esté gustando la situación, pero puede llegar a ser algo muy confuso para los niños porque en realidad están sintiendo. Y a veces también esto es de parte de alguien a quienes ellos aprecian. Entonces esto también lo vuelve muy complejo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Que ese es como el tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer con niños y niñas para prevenir el tema del abuso sexual? Primero, yo creo que es importantísimo empezar a hablar sobre sexualidad con los niños y niñas desde temprana edad. No esperarnos hasta la adolescencia, no esperarnos hasta que ya le está menstruando la chica para empezar a hablar de estos temas. Y el tema de la educación sexual se da en casa. Las escuelas pueden apoyar, los colegios, los maestros, las maestras, pero definitivamente esto se da desde pequeñitos, desde que les enseñamos a los niños y a las niñas a llamar las cosas por su nombre, que el pene se llama pene y no pajarito ni cosita, que la vulva o la vagina se llama así, que puedan empezar a identificar las partes de su cuerpo y llamarlas por su nombre. Enseñarles el tema también de la privacidad, que hay partes del cuerpo que son privadas, que nadie más debe de tocar, que si algo no les gusta, como a poder empezar a identificar sus sensaciones. Esto es agradable, esto es desagradable, esto no me gusta, esto sí me gusta, y podemos empezar por cosas sencillas. Si nosotros no les damos a los niños la oportunidad de poder identificar sus sensaciones y decirlas, entonces es complicado que luego lo puedan expresar. Entonces es importante que ellos puedan reconocer las sensaciones agradables de las desagradables. Ejemplo, un abuso sexual puede ser desde que alguien me toca de una manera que no me gusta, aunque no me toque mis genitales, pero me esté abrazando o poniendo en una situación incómoda. De hecho, hasta ver, ¿no? O sea, sentir una mirada, así es, hasta en eso, ¿no? Me sentí invadido. Esto no me gustó. La manera en cómo me saludó, cómo me está viendo, me resulta incómodo. Entonces, que el niño o la niña lo pueda decir. Entonces, eso es como importante también. Y algo que es también muy importante es hablar con los niños sobre el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Cuando alguien hace algo que no te gusta sin que tú quieras, te moleste, te diga cosas, se burle, ejerce algún tipo de comportamiento sin preguntarte. Por ejemplo, aquí de manera preventiva, Selfa, se me hace muy importante, a veces por nuestra educación y más, como es en México, que saluda de beso. Saluda de besos a todos o ve y dale un abrazo a la tía, al tío, y a lo mejor estamos forzando una situación que no debería de ser forzada, porque luego a veces los enseñamos que si llega una persona que no quieren que los abrace, que no quieren que les salude de beso o que los acaricie de alguna manera, nosotros podemos poner esa traba y decir, pero es que ten educación y saluda a todos de beso en la fiesta, y si tu tío Chuchito te quiere abrazar, pues dale un abrazo, se ve muy mal que no lo permitas. Eso tiene que ver con el reconocimiento de los límites, que los niños puedan reconocer sus límites y decir, esto no me gusta. También es importante en la prevención que los niños puedan confiar en algún adulto o adulta y poder hablar. Si algo ocurre, algo que no les gusta, lo puedan decir. También es importante tocar el tema de los secretos con los niños y las niñas. Yo les digo que cuando he dado talleres o cuando he trabajado con pequeños, que hay secretos buenos y malos. ¿Y cuáles son las características de un secreto bueno y de un secreto malo? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un secreto bueno? Entonces le preguntas al niño o a la niña o a los niños, ¿cuál puede ser un secreto bueno? Y dejas que ellos den los ejemplos y dicen, ay, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños. No le vayan a decir porque es sorpresa. ¿Eso es un secreto bueno o malo? Y entonces los niños dicen, no es un secreto bueno. Otro secreto bueno, ¿cuál puede ser? Los secretos buenos tienen caducidad y en algún momento se va a saber.
No permanece oculto. Exactamente, no permanece oculto. Un secreto malo se te pide que nunca lo cuentes. No tiene caducidad, siempre permanece oculto y además me hace sentir mal. Y el secreto bueno, no. Entonces es importante hablar sobre el tema de los secretos con los niños y con las niñas. Muy importante, ahorita que lo estás diciendo, por ejemplo, yo con mi niño mayor siempre le digo que él puede tener la confianza de decirme todo y que a lo mejor puede haber algo que si él siente o percibe que estoy molesta, que no se preocupe, que siga diciéndomelo porque a final de cuentas lo vamos a resolver juntos, que él puede tener esa apertura y también esa tranquilidad de que, bueno, a ver, a lo mejor esto no me gustó, no me hizo sentir bien, pero pues vamos a ver qué sí podemos hacer para que te sientas mejor respecto a esto. Mira, algo que pone mucho en riesgo a los niños es que a veces los adultos pensamos que los protegemos al no hablar de sexualidad porque creemos que como son niños no se les debe de hablar de sexualidad. Por supuesto que se les debe de hablar de sexualidad, pero adecuado a su edad. Es decir, este tipo de información sí les sirve. Sí es una educación desde temprana edad que les permite identificar los límites de su cuerpo, es empezar a adentrarnos a la sexualidad de una manera que es importante que puedan reconocer la diferencia entre niños y niñas, genitales, toda esta parte, y también el poder hablar del cuerpo, el poder hablar de la desnudez, el poder hablar de estas cosas, protege a los niños. Y yo veo, y es algo muy frecuente, que cuando no se les habla a los niños de sexualidad, en realidad se les está desprotegiendo. Exacto. Sí. Fíjate, me gustaría que nos dieras como algunos tips para poder hablar del abuso sexual en las diferentes etapas, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle a un niño de 2 años que hablarle a un niño de 5, de 6, de 9, ¿no? ¿Y de qué manera, yéndonos por las etapas de desarrollo de los niños, cómo les podemos hablar? Sí. Hay que ir, como tú dices, Leti, acorde con las etapas de desarrollo. Entonces, ver, los niños de 2 años, 3 años están en exploración de sus genitales y de sus sensaciones sexuales y de sus cuerpos. Y esto es normal. Ustedes observarán a los pequeñitos, y si tienen hijos o hijas, que tocan mucho sus genitales. Esto está bien porque es parte de un autoconocimiento, es parte de su exploración sexual. Los niños tienen sexualidad, sí, y es una manera en la cual se van apropiando de su cuerpo y van reconociendo quiénes son a través de sus propias sensaciones. Cuando ya están de 3 a 6 o 7 años, que ya pasan a otra etapa de desarrollo, es importante que se les hable de la diferencia entre niños y niñas, corporal, no estereotipando género, como habíamos dicho en el otro programa. No estereotipando, sino que puedan empezar a identificar el tema del respeto, empezar a identificar el tema de los sentimientos y las sensaciones y decir esto me gusta, esto no me gusta, y hablar mucho sobre el consentimiento. Ya empezar desde los 3 años a hablarles del consentimiento. Hay un librito inclusive para niños que está con caricaturas y todo, que está súper bonito, que se llama, así se llama, El consentimiento para niños. Lo pueden buscar en internet. Y está como explicado con cómics y empezar a que los niños puedan empezar a entender de qué se trata el consentimiento. Decirles que si algún adulto o adulta o gente los toca, los mira o hace algo que no les guste, que pueden confiar en un adulto y que pueden hablar sobre esto que sucede, que siempre lo pueden decir. Y es importantísimo porque luego esto se vuelve como un secreto o como un tabú, o a veces como papás o como personas que estamos a cargo de los niños, no sabemos cómo actuar o cómo responder. A veces nosotros mismos pudimos haber vivido algún abuso en nuestra infancia y eso nos puede dificultar o nos puede causar conflicto o temor a la hora de intervenir con los chicos. Si es tu caso, que has vivido algún tipo de situación en tu infancia,
lo que se recomienda es que busques apoyo psicoterapéutico. Exacto. Sí, porque si no podemos estar creando en nuestros hijos pues ese pánico o ese miedo hacia el otro, ¿no? Hacia los demás. Y fíjate, algo que se me hace muy importante sobre el consentimiento es empezar por nosotros mismos, ¿no? De qué manera yo he aprendido a decir no, de qué manera yo acepto o rechazo algo que me gusta o no me gusta. Entonces, esa manera, porque sí, la palabra y hablar con nuestros hijos ayuda, pero ayuda más el cómo te ven a ti. Cuando tú realmente no quieres algo y aprendes a decir no, no lo quiero, ¿no? Pues es lo que le estás enseñando a tu hijo. Exactamente. Y también, si tú le dices a tu hijo o hija que aprenda a decir que no y ponga sus límites, pero tú mismo no le respetas los límites porque te está diciendo, ya no puedo comer esto, mamá, te lo acabas, pero es que ya no quiero, te lo comes. Es como dobles mensajes, sí, ¿no? Es una contradicción. Entonces, que también nosotros como adultos o como cuidadores podamos respetar está bien, ya no quieres, está bien. Y aprender también a escuchar, porque a veces hasta como papás, por educación que tuvimos, por valores, por jerarquías, empiezan a decirte y tienen apertura y no te gusta y, a ver, no, ya, guarda silencio. Mira, es esto y esto. Entonces también como papás, o como tíos o como primos, ser receptivos. También ver si hay algo en la conducta que está cambiando, si hay algo en la personalidad. Si tenía a un niño o una niña muy extrovertido y estoy viendo que se está haciendo introvertido, o estoy viendo que hay algo que le está costando trabajo decirme, tratar de indagar, pero yo creo en una manera invasiva, sino receptiva. A ver, amor, este tema te hace sentir incómodo. Sí, a ver, vamos viendo, ¿por qué? ¿O qué es lo que pasó? A ver, empiézame a platicar. Y aunque a veces nos cueste y nos duela, o nos dé pena, o no queramos saber, darles esta apertura de que nos pueden decir lo que sea y aprender como cuidadores, no nada más como papás, como cuidadores, a escuchar, a no interrumpir y a entender el trasfondo de la historia, porque luego a veces también pueden llegar con algo que no es alarmante, como dices, un juego de exploración, y porque ya no me gustó, quién sabe a dónde va. No vuelvas a jugar así. A ver, no, espérate. A ver, ¿y de qué se trata? ¿Y qué hacías tú? ¿Y quién era el papá? ¿Y qué hacía el papá? ¿Qué hacía la mamá? ¿O qué hacía la tía? Y ya que vas dejando que cuenten la historia y que realmente veas lo que es. Entonces, bueno, ya poder tocar este tema, como decías ahorita, del aprender a decir no, que decía Leti, que es muy importante y que hasta la fecha, yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, a veces me cuesta mucho. O sea, me cuesta en este aspecto de aceptación y de pertenencia. Entonces, también enseñarle a ellos que no todo mundo te tiene que querer, que no tienes que ser juntado por todos dependiendo de que hagas o juegues o te pidan lo que ellos quieren. Y hasta que mamá, papá o el cuidador va a estar bien, independientemente de cualquier amenaza, de cualquier palabra que te digan, que te dé miedo, cada quien va a estar bien, sí, o va a ser responsable de lo suyo. Y yo creo que además, como parte de la prevención, sí es importante hablar abiertamente del abuso y decir, esto se llama abuso. O sea, no parafrasear, no mandar metáforas que el niño no va a entender. O sea, yo creo que vale la pena en este tipo de casos o de asuntos, más que de casos, ser específicos y decir, esto se llama abuso. Entonces, si tú llegas a sentirte en alguna situación que tiene que ver con tus límites, que tiene que ver con tus límites corporales, emocionales, con algo que en tu sensación no te esté gustando, que lo puedas decir, que lo puedas hablar, que te vamos a creer y como tú dices, ¿no? Que vas a ser acogido o acogida con esto que te está ocurriendo. Hay datos de alerta o de alarma que podemos ver en niños que están viviendo abuso. Como tú dices, podemos ver cambios sustanciales en la personalidad o en el carácter del niño, podemos ver en los juegos
que hay manifestaciones o datos de abuso, podemos ver algunas expresiones somáticas, por ejemplo, la enuresis, que se empiezan a hacer pipí y antes no se hacen pipí, en la alimentación, que no están comiendo, ya no comen o están comiendo con muchísima ansiedad. Para los niños no es fácil ponerle palabras a todo esto, no es fácil de pronto llegar y hablarlo. Y a veces, aunque nosotros les digamos que se pueden acercar y que lo pueden hablar, es complicado. A veces el abuso ocurre en pequeñitos que ni siquiera tienen el lenguaje estructurado. O son tan pequeñitos que no pueden. Perdón. ¿Y hay algunos videos o programitas o sí, les recomiendo hay unos videos en YouTube que yo los he visto y están súper completos. Son hechos para niños de, yo diría como de 4 a 12 años. Hay uno que es para niñas que se llama El libro de Tere. Lo pueden buscar en YouTube, ahí está. Y para niños está El libro de Sebas. Y habla precisamente, les explica a los niños de una manera muy clara todo este tema de que estamos hablando. Y me gusta mucho porque además es un video que cualquier niño de cualquier contexto sociocultural lo puede ver y se puede identificar. Si lo ve un niño de la ciudad, lo va a entender. Si lo ve un niño de un contexto rural, porque no todos los niños tienen el mismo contexto, ¿no? Entonces, de pronto hay cosas como hechas para niños de cierta población y quedan como fuera otros niños, ¿no? Entonces, búsquenlo, se llama El libro de Sebas y El libro de Tere. Y fíjate que ahorita quería poner un ejemplo de la importancia también que decías ahorita, de enseñarles a los niños cómo se llaman las partes de su cuerpo. Uh-huh. En alguna ocasión, no recuerdo dónde, me contaron que pasó, que una niña chiquita, su mamá o en su familia, cuando la bañaban le decían que, bueno, pues su vagina era galleta. Entonces la niña le empezaron a mandar mucho con el tío y de repente llegaba la niña y le decía a la mamá, es que fui con mi tío y me comió la galleta, probó mi galleta. Pero pues como es un término pues de algo cotidiano y que está ahí a la mano, nunca vas a pensar que un familiar, un tío o alguien a quien tú aprecias y confías estuviera haciendo eso, hasta que empezaron a ver que la niña empezaba a comportarse diferente, que muy temerosa, como tú dices, se hacía pipí, había pues señales de alerta. Sí. Y ya indagando y viendo, bueno, pues, o sea, escuchaba ella mucho que decía este tema, pues, de la galleta y la galleta con el tío, y agarró mi galleta, y probó mi galleta, y mordió mi galleta, hasta que logró descubrir que, pues, la niña, como no sabía que se llamaba vagina, entonces, pues, era la galleta. Claro. Y tomó tiempo, ya aquí no fue de la prevención. Sí. Ya fue después al tratamiento de un abuso. Sí. Entonces, aunque nos dé pena, porque nos pasa a las mamás, ¿no? Que dices hasta, no sé, yo, en las regaderas del club, o sea, digo, si está una mamá al lado, y yo lávate bien tu pene, hijo, pues van a decir así como, pero quitarnos esos tabús, quitarnos esos penas, y decir, esta parte tuya se llama pene, esta se llama vagina, ¿no? Mira, esta es una frase muy trillada, pero muy cierta, ¿no? El silencio no nos protege. Sí. Claro. Y entonces el estar observando, estar pendientes de estas manifestaciones que los niños pueden estar expresando, si verbalmente no lo pueden hablar, estar como muy, muy pendientes. El tema de las infancias yo creo que es un tema que nos toca a todas y a todos. No nada más a la mamá, no nada más al papá. Yo creo que todas y todos como maestros, como maestras, como tías, como seres humanos, es un asunto, ¿no? Proporcionarles ese bienestar, uh-huh. ¿no? A los niños. Sí. Muy bien. Bueno, pues en este episodio por lo pronto hemos dado algunos tips, algunas herramientas, estos cuentos que van a poder buscar en YouTube y que bueno, se los vamos a estar compartiendo nuestras herramientas en Instagram y en el programa para que vean cómo se llaman estos cuentos y la imagen y puedan acceder a ellos. Y los queremos invitar a que no se pierdan el siguiente episodio, porque vamos a tener una continuación a esta prevención del abuso sexual infantil. Vamos a tocar un tema que yo creo que ahorita todos nos tiene muy alertas, que es el tema de la prevención en abuso sexual cibernético. ¿Cómo podemos prevenir todo esto que está ocurriendo a veces
fuera de nuestra supervisión, de nuestro alcance hasta en tecnología. ¿Cómo se maneja este abuso? ¿Qué quiere decir? Porque muchos papás o hasta cuidadores, personas mayores, abuelitos que están al pendiente, dicen, caray, pues es que esto yo no lo vi. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para proteger a las personas que quiero? Sí, acompáñanos y ya sabes, si te gustó, dale like. Si te gustó mucho, compártenos. Gracias. Gracias. Gracias.